nos permite reunirnos y conversar y exponer sobre temas que son siempre relevantes. O sea, un agradecimiento a la gente. Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, es decir, hay una frase que ustedes probablemente conocen, que con respecto al periodismo dice: paren las rotativas. Esa frase está expresando el carácter de urgencia que tiene el periodismo. Y, o sea, nosotros los periodistas tenemos la necesidad de comunicar siempre con urgencia los acontecimientos que estamos tratando, que estamos escarbando, que estamos denunciando. O sea, hay una urgencia que no necesariamente es la misma en la que podamos encontrar en los otros ámbitos que se refieren, por ejemplo, en este caso, a la búsqueda de los desaparecidos, a la justicia, ¿verdad?, sobre los delitos de lesa humanidad. O sea, hay diferencias que son notorias. Por ejemplo, para la justicia es fundamental el tema de las evidencias y de las pruebas. Para los antropólogos forenses es una necesidad los criterios científicos con los cuales trabajan y a los cuales se supeditan. Nosotros los periodistas no estamos acotados por esos elementos, por esas cuestiones que nos permiten trabajar más libremente, pero siempre referidos a dos cuestiones básicas: la ética, ¿verdad?, la ética periodística, y la verdad. O sea, con la ética y con la verdad los periodistas podemos avanzar en la búsqueda de elementos que a veces, una vez comunicados, apoyan, sirven, complementan la actividad de la justicia y la actividad, en este caso, de la ciencia. Es evidente que nosotros no tenemos que desde el punto de vista del rigor, ¿verdad?, los criterios periodísticos son más laxos que los que podemos encontrar en la justicia o en la ciencia. Pero es importante, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, establecer que el trabajo del periodista en la denuncia, en la investigación, es como una avanzada de lo que puede venir después en la justicia o en la ciencia. Y nosotros no tenemos las limitaciones como periodistas que pueden tener los jueces, los magistrados o los científicos. Y sin embargo, nos ajustamos a nuestros criterios de verdad y de ética, que hacen que muchas veces la labor de los periodistas pueda complementar o ayudar el trabajo de las otras disciplinas. Es cierto que en algún momento, sobre todo, bueno, ni qué decir en la dictadura, pero al comienzo de la reinstitucionalización democrática y en el momento de la transición democrática hacia la democracia, una transición que nosotros en nuestros ambientes, en nuestros aspectos hemos calificado que sigue siendo parcial, que sigue siendo recortada. Esa transición no ha terminado, pero en ese momento el papel del periodismo fue sustancial, porque las otras voces estaban, de hecho, acalladas, ¿verdad? Es decir, y recuerden, por ejemplo, el efecto que tuvo sobre la justicia la ley de caducidad. Por ejemplo, ¿no?, cuando en 1986, en 1987, hacia comienzos, el presidente Sanguinetti ordenó el archivo de todas las denuncias que estaban ya instaladas en la justicia ordinaria. En ese contexto, el periodismo de investigación
fue fundamental, y permitió, a mi juicio, aportar elementos valiosos que después fueron tomados por la justicia en la medida de lo posible, en la medida en que se podía actuar en función de las limitaciones que la ley de caducidad estaba impulsando, estaba instalando. Y yo diría que me interesa reconocer, por ejemplo, el papel de algunos periodistas en la clandestinidad, pasando información de lo que ocurría en nuestro país hacia el exterior. Es decir, Julio Castro, Guillermo Chiflé, Claudio Paulillo, Selmar Lizardi. Selmar Lizardi era el corresponsal del semanario de UPI, de United Press International, que se arriesgaba a viajar a Buenos Aires para, desde la oficina en Buenos Aires, pasar la información que acá inevitablemente iba a ser censurada. Ese era Lizardi. Y en el exterior estaban otros periodistas que difundían la situación que había en el país, es decir, Carlos Quijano, Guillermo Waxman, Selmar Michelini, Carlos Fassi, cada uno en su lugar. Esas denuncias después se adquirieron, las denuncias y el conocimiento parcial, pero conocimiento de lo que estaba ocurriendo en nuestro país en el momento de la salida, fueron tomadas por otros periodistas que ya en democracia comenzaron a realizar una tarea increíble de divulgación de los casos que eran confirmados sobre las violaciones a los derechos humanos. Y así hubo campañas por ejemplo, del semanario Compañeros sobre las torturas y desapariciones, los informes de búsqueda sobre la represión en Argentina, el primer número de Brecha dedicado a la desaparición de Julio Castro, por ejemplo, las coberturas de Aquí, del semanario Aquí sobre el Club Naval, fueron todos aportes, a mi juicio, importantísimos. Y de ello derivó, además, ese movimiento natural que se dio, que hizo que en la justicia, en los juzgados, se radicaran denuncias, ¿verdad?, sobre torturas, sobre desapariciones, sobre asesinatos que se habían producido en Uruguay y en Argentina fundamentalmente, y que de alguna manera estaban los testimonios de las familiares de las víctimas o de las víctimas mismas estaban avaladas por la publicación de las denuncias periodísticas producto de la investigación. Yo creo que el periodismo tuvo un papel fundamental en la reconstrucción colectiva de algunos sucesos, de las historias, ¿verdad? Por ejemplo, para señalar algunos más, es decir, el rescate, la ubicación de Simón Riquelme, el hijo secuestrado de Sara Méndez, o sea, fue la culminación, el encuentro, ¿verdad?, de Simón, fue la culminación de toda una tarea donde los periodistas aportaron elementos esenciales y que finalmente permitieron, digamos, ubicar a la familia que retenía a Simón, ¿verdad? Y digo con carácter colectivo porque la historia de la búsqueda de Simón y el encuentro de Simón fue, desde el punto de vista periodístico, el resultado de los aportes de numerosos periodistas. Y es importante establecer que en ese aspecto, y sobre todo referido a esos temas, no primó la competencia, sino la colaboración entre periodistas. O sea, por supuesto, todos teníamos el bichito de la primicia, es inevitable, pero nosotros nos fuimos complementando los periodistas, y entonces el trabajo que hacía uno era retomado por otro, y así paulatinamente se fueron recreando y reconstruyendo esas historias, ¿no? Por ejemplo, la revelación de Brecha
sobre el vuelo de octubre de 1976, que después fue conocido como el segundo vuelo, fue de alguna manera establecido por la revelación de Miguel Ángel Fursi, ¿verdad? Ante el juez federal Roberto Markovich en la Argentina, en el expediente donde Fursi le dice como explicación de por qué se había robado, se había expropiado, por qué había secuestrado a Mariana Zaffaroni, le dice al juez que en la escalerilla del avión yo le pregunté a Gavazo qué hago con la niña, y Gavazo me dice quédatela. Y más allá de ese aspecto central, ¿no? Cómo explica Miguel Ángel Fursi, un hombre de la CIA argentina, un hombre de Aníbal Gordon, que estuvo en Orletti, es decir, justifica el por qué se quedó con Mariana Zaffaroni. De todas formas está dando los primeros datos, ¿verdad?, de ese vuelo, ese segundo vuelo, que está dicho por él, al decir, en la escalerilla del avión. Por cierto que esos elementos, ¿verdad?, que surgen, que son transmitidos por los periodistas, a veces quedaban en una especie de nebulosa, de limbo, hasta esperar que otros, ¿verdad?, retomaran el hilo y avanzaran. Y eso fue lo que pasó con el segundo vuelo, cuando la historia fue confirmada por la República, ¿verdad?, con la identificación del avión de la Fuerza Aérea y de los pilotos que trajeron a los evacuados de Orletti. O sea, hay también una construcción colectiva y hay también un hilo conductor que le da mayor coherencia a esos episodios. ¿En qué medida los aportes de los periodistas sirvieron, ¿verdad?, a los magistrados para poder esclarecer los casos y hacer justicia? Bueno, eso lo veremos en otro momento, pero sí hubo, desde el punto de vista del periodismo, una intención de revelar con vistas a facilitar el conocimiento de la verdad y la justicia, ¿no? Lo mismo pasó con el caso de María Claudia, o sea, de María Claudia García de Quelmo. La revelación del presidente Valle, que fue publicada por Brecha, sobre la responsabilidad del coracero Jorge Medina en la desaparición de María Claudia, fue confirmada por el coronel Pajarito Silveira en un tribunal de honor reproducido en un libro de reciente aparición. Es decir, encontramos también, ¿verdad?, la secuencia de episodios que se conocen en un momento y después, es decir, adquieren mayor relevancia. Y bueno, y muchos antecedentes que aportaron a la justicia y a la búsqueda de los antropólogos forenses, la ubicación en Argentina en 2009, por un equipo de Brecha del fotógrafo policial Nelson Bardesio, permitió cerrar 37 años después la historia del Escuadrón de la Muerte, de la que el fiscal tuvo al final un papel protagónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se logró, con la ubicación de Bardesio, finalmente ejercer justicia sobre los integrantes, algunos integrantes del Escuadrón de la Muerte, 37 años después. Y pasados otros 14 años, y es interesante, y completamos la historia del Escuadrón de la Muerte, los coletazos del Escuadrón de la Muerte, encontrando en un documento judicial de la justicia militar la participación del capitán de navío Jorge Nader en la masacre de la calle Pérez Gomar en 1972. Todo esto lo digo para dar una idea de cómo, a lo largo del tiempo y por el esfuerzo de distintos periodistas en distintos medios, se va aportando, a mi juicio, se va aportando elementos que pueden ayudar al conocimiento de
conocimiento de los hechos. Bueno, tengo mucho más para decir, como siempre, me excedí en mi tiempo, así que lo único que quiero decir es que, muy brevemente, es decir, en estos momentos se está amenazando de alguna manera un periodista de dictar su careta, Ricardo Pose, por sus trabajos sobre los temas del terrorismo de Estado. Es parte del trabajo periodístico, es decir, enfrentarse a esas situaciones. Y en los comunicados, un grupo 4 Muerte estuvo sacando ahora, donde también se hace referencia o se veladas amenazas a cruzar, aparece el mismo léxico, la misma forma de aquellas denuncias, aquellas amenazas que había hecho el comando Barnex contra una cantidad de magistrados, periodistas, políticos, abogados, defensores. O sea, sigue siendo lo mismo. O sea, para mí es una especie de confirmación de que se está en el buen camino, el saber que ocurren esas reacciones que son inevitables. Era eso lo que quería decir. Muchas gracias.